La tribu de Dan vuelve a Israel. Como me estás escuchando, esta es la noticia que viene desde el Medio Oriente. La tribu de Dan retorna a la tierra de Israel después de 2700 años de diáspora. La noticia impresionante es que la tribu de Dan está volviendo a la tierra de Israel, a la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob. De hecho, el Estado de Israel ha declarado o ha dado una carta oficial para que esta tribu vuelva a la tierra de sus ancestros. Por lo tanto, será esto el cumplimiento de la profecía que declaraba el profeta de los huesos secos. El profeta Ezequiel declaró que venían días donde nuevamente iban a recobrar vida los huesos secos, hablando justamente del retorno del pueblo de Israel, de las tribus, a su tierra, a la tierra de Israel. Y gracias a la tecnología genética de hoy es posible rastrear algunos genes dominantes israelíes, y justamente eso es lo que está haciendo la comunidad científica. Por eso es que es realmente tremendo lo que está pasando. Esta es una noticia muy relevante para todos aquellos que seguimos las profecías bíblicas conforme lo establecieron los profetas hace más de 2000 años. Existe evidencia científica de este gran milagro. Existe evidencia científica. Por eso quiero que te quedes hasta el final, porque vamos a conocer cuál es la tribu que está volviendo, y es justamente la tribu de Dan. La tribu de Dan. ¿Y cuál es el argumento científico con respecto a la genética para que nosotros podamos tener contundencia en esto que estamos ahora mismo declarando? Por lo tanto, antes de empezar, quiero invitarte para que te suscribas a este canal, para que recibas noticias de Israel en el contexto profético. Es muy importante que hoy conozcamos la iglesia. Todos aquellos que amamos la Biblia debemos conocer lo que Dios justamente habló antes a través de sus profetas y se está cumpliendo. Me gustaría que me regales un me gusta y que actives la campana de notificaciones. Todos estamos realmente felices, todos estamos alegres de esta tremenda noticia que se está dando en la tierra de Israel. Aquí está el cumplimiento profético. Lo que Dios declaró por sus profetas se cumple, se tiene que cumplir. Así que el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo está estableciendo hoy en día a la luz de todas las naciones. El profeta Jeremías, justamente Jeremías capítulo 31 verso 8 decía así: he aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía. Escucha esto: en gran compañía volverán acá, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre. Qué poderoso: por padre, y Efraín, escucha, es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y lo guardará, tremendo, como el pastor a su rebaño. Así es. Esto se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Esta es una profecía muy poderosa que tiene que ver con el fin de los tiempos. Estamos en los tiempos postreros, y entonces aquí en este capítulo es donde entendemos que Dios le dice a Israel: por cuanto te amé con amor eterno,
prolongué mi misericordia. Este verso estaba, Jeremías lanzaba esta palabra tan poderosa para el pueblo que estaba en dispersión. Les prolongué mi misericordia, y hasta este día ha alcanzado la misericordia de Dios a las tribus que están en dispersión. Así que Dios es un Dios que guarda el pacto, que guarda la misericordia, y Él nunca se olvidará de Israel. Si estás de acuerdo conmigo que Dios es fiel con Israel, escribe amén. Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que siempre estaría Israel delante de sus ojos, en su presencia. Entonces ellos, dice la profecía, que se fueron con lloro, claro, por causa de la deportación ahí en el año 722 antes de Cristo por los asirios. Ellos fueron llevados de su tierra, fueron esparcidos por los 4 puntos cardinales de la tierra, pero Dios, por la pura misericordia, esto es algo increíble, es que el milagro es que después de 2700 años todavía estas tribus pueden, se han consolidado, no se han contaminado, no se han mezclado con las naciones. Solamente el poder de Dios podía hacer esto. Son su rebaño, son su pueblo, y Dios prometió que iban a volver a la tierra de Israel, y así justamente es lo que está pasando. Entonces, quiero que escucha esto. ¿Qué tribus son las que han aparecido? ¿Qué tribus están retornando a la tierra de Israel? Número 1, mira, la tribu de Manasés. La tribu de Manasés los veta a Israel, y que se ha demostrado que son la tribu de Dan, que estaba ubicada, la mayoría de esta tribu hoy en día, ¿dónde se la encontró? Se la encontró en Etiopía, en África. También se encontró la comunidad Lemba en Zimbabue, África. Y sabes, esto es algo tremendo, porque quiero que te quedes hasta el final, porque voy a dar detalles cómo a través de la genética hoy en día, de esta ingeniería genética, se ha podido demostrar que lo que dice en la Biblia es absolutamente verdad. Aquellos que están de acuerdo conmigo en este sentido, que la Biblia, lo que está en la Biblia es demostrado como verdad por la ciencia. La ciencia demuestra la verdad de la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Escribe amén allí. Entonces, la tecnología, ¿cuál fue la tecnología genética que se usó para esto? Porque hice un primer video y muchas personas cuestionaban, pero decían que esto es un fraude, que esto es mentira. Yo tengo que decirte que el hecho de que el Estado judío declarara que los judíos etíope vienen de las tribus de Israel, eso no es para juegos, eso es una verdad. Así que quiero hablarte desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, aunque no puedo profundizar eso porque realmente no es mi competencia. Mi competencia es demostrar a través de la Biblia la veracidad de las cosas que están sucediendo con las profecías. Entonces, el uso del rastreo genético mediante la técnica del ADN mitocondrial, puedes investigar sobre el ADN mitocondrial. Entonces, quiero explicarte un poco. Investigué de qué se trata el ADN mitocondrial que están usando para hacer este rastreo genético. El ADN mitocondrial permite rastrear ancestros genéticos y que se transmiten, digamos, algunas señales genéticas que se transmiten de generación en generación, y se pueden estudiar las secuencias específicas del ADN para comparar con otras poblaciones y determinar la relación del parentesco o la ascendencia. Entonces, quisiera darte algunos ejemplos prácticos de esta técnica del ADN mitocondrial. ADN mitocondrial, que fue la técnica usada para rastrear a estas tribus perdidas, especialmente la tribu de Dan.
Permite, por ejemplo, la identificación de linajes específicos. Si una persona quiere saber si comparte un antepasado con otra persona, se tiene que realizar esta prueba del ADN mitocondrial y van a ver, puede ser que existan o no las coincidencias y que es probable que exista un antepasado común en esta línea genética. Esto cómo salen con los resultados y las coincidencias genéticas que digamos manifiesta este ADN mitocondrial. La antropología y los estudios históricos también usan esta técnica. La antropología y los estudios históricos, por ejemplo, en investigaciones han usado esta técnica sobre las momias egipcias para encontrar los restos de las familias imperiales. Los estudios que se hacen, por ejemplo, usando el ADN mitocondrial para rastrear las migraciones y los linajes genéticos, cómo es que los diferentes pueblos nómadas se han distribuido por diferentes partes del planeta. Han usado esta técnica genética, pero también se la usa muy frecuentemente hoy en día para buscar los familiares desaparecidos. En casos, por ejemplo, de niños secuestrados o adopciones irregulares, se compara el ADN mitocondrial con posibles familiares, Así que esto es algo que es demostrado por la ciencia, es demostrado por la ciencia. Por otro lado, quiero comentarte que esto, al rastrear estas tribus, la ciencia definitivamente demuestra la verdad bíblica. Entonces, al extraer para hacer un análisis de ADN del cromosoma Y, del ADN del cromosoma Y. ¿Por qué del Y? Por causa de la línea paterna. Entonces se extrae ADN de restos óseos, por ejemplo, de dientes, de fémur, y se va a buscar o se va a rastrear el cromosoma Y para determinar. Escucha esto, puedes investigarlo en Google, donde tú quieras, lo puedes investigar en la comunidad científica. Rastrear el cromosoma Y para determinar los haplogrupos con H asociados con la ascendencia paterna. Estas técnicas han sido las que fueron usadas por los genetistas para rastrear las tribus perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Estas pruebas genéticas arrojan unos resultados, unas secuencias genéticas. ¿Y qué es lo que se hace? Lo que se hace es hacer una comparación. Por ejemplo, lo que voy a hablarte es del grupo de la comunidad judía llamada los Beta Israel, que ellos emigraron hacia África. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Al hacer estas pruebas genéticas, se los compara con otras poblaciones judías, por ejemplo, modernas, poblaciones como los askenazí, los sefardí, los yemenitas. Entonces, hay coincidencias genéticas. La genética está predicando, la genética está hablando. Así que me gustaría que investigues todo esto, porque realmente el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu está hablando hoy en día. Entonces, hoy en día quiero decirte que realmente esto me está sorprendiendo. La arqueología genética está diciendo prácticamente a la comunidad mundial que la Biblia tiene razón, que Dios dijo que iba a guardar su remanente para los últimos tiempos. A pesar de la dispersión de las tribus, ellas se están volviendo, y Dios, increíble esto, las ha guardado de contaminación. Entonces, ¿cuáles fueron las tribus que fueron encontradas y que fueron avaladas por el Estado de Israel? Te estoy diciendo que fueron avaladas por el Estado de Israel.
Entonces voy a hablarte de la primera, son varias, pero voy a hablarte de la primera, que es el grupo de los Beta Israel. De esa vamos a hablar en esta hora. Por eso quiero que no te pierdas, quédate hasta el final, y si no te has suscrito a este canal, ahora mismo lo puedes hacer, porque me interesa que conozcamos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista aún de la escatología, las profecías bíblicas y su cumplimiento en la actualidad. Mira, los Beta Israel, ¿quiénes eran los Beta Israel? Son una comunidad judía que se sabe que emigró hacia Etiopía y tiene raíces antiguas, están establecidos en Etiopía, viven, atención aquí, en la región de Gondar y en el lago Tana, allá en Etiopía. Entonces, en el norte de Etiopía son judíos, increíble, judíos en Etiopía. Entonces, y ellos hoy en día, muchos regresaron a Israel y viven la gran mayoría en Israel. Entonces, se cree que según la tradición, los que fueron allá a Etiopía pertenecen a la tribu de Dan. Como me estás escuchando, la tribu de Dan. La pregunta que nos hacemos hoy en día es: ¿cómo fue que llegaron a Etiopía? Hay varias teorías de cómo llegaron este grupo de judíos a Etiopía. Recuerda que ellos se ubicaron en el reino del norte, y desde entonces, 700 años antes de Cristo, fueron esparcidos por los 4 puntos cardinales de la tierra. Pues sí, un gran grupo de ellos llegaron hasta Etiopía. Entonces hay varias teorías, y la primera teoría es la conexión con el rey Salomón y la reina de Saba en el siglo X antes de Cristo. Según la tradición etíope, en el Quebra Nadash, la reina de Saba visitó al rey Salomón, y eso está en la Biblia también. Y se dice, pues según la tradición etíope, que la reina de Saba tuvo un hijo. El hijo de ellos, de la reina de Saba y Salomón, se llamaría Menelik I, quien llevó la religión judía, digamos, hacia Etiopía. Este príncipe, hijo de Salomón y de la reina de Saba, Menelik primero, llevó el judaísmo o estableció el judaísmo en Etiopía. Aunque no hay pruebas arqueológicas, se sabe que la tribu de Beta Israel existe una tremenda conexión, porque ahora las pruebas, lo que nos estamos dando cuenta es sorprendente. Quizás tiempos anteriores, estamos hablando de cuando antes de tener el conocimiento del genoma humano, no había realmente algo contundente hasta que apareció la genética. La genética hoy en día permite rastrear la comunidad Beta Israel, la Beta Israel. Entonces, la segunda teoría es la migración tras la caída del reino de Israel. Entonces, recuerda, 722 antes de Cristo, y estos eran los judíos que se ubicaron en el norte, las tribus, las 10 tribus del norte. Por eso este grupo de los Beta Israel también se los conoce como los asirios. El grupo de Beta Israel que se ubicaron en Etiopía, se los conoce como los asirios. Los asirios, puedes investigarlo, puedes cerciorarte de todo esto, y es algo realmente poderoso lo que nos estamos dando cuenta, como Dios no miente. Entonces, los judíos etíopes, las pruebas genéticas demostraron que ser compatibles con judíos de otras naciones del mundo, como me lo estás escuchando. Las pruebas genéticas, no te estoy hablando de especulaciones, estoy hablándote de ciencia. La ciencia está diciendo que hay compatibilidad genética a través del ADN mitocondrial de las pruebas de los judíos etíopes con judíos, por ejemplo, los sefardíes o los askenazí. Es impresionante todo esto. Lo que no pudo demostrar, no habían quizás alguna demostración arqueológica, pero sí
la arqueología genética está dando la razón. Así que el rabinato, atención, esta es una noticia importante. El rabinato de Israel en 1977 reconoce a los Beta Israel como descendientes genuinos del pueblo de Israel. Y el Estado judío, la nación, el Estado, el gobierno judío, entonces les da cobertura y derecho para volver a su casa, a su tierra, a la tierra de Israel. En este momento se sabe que ya han regresado más de 160,000 judíos etíopes. 160,000 judíos etíopes. El Estado de Israel ha lanzado una serie de operaciones relámpago para traerlos a casa, y la primera se hizo en 1984, se llamó la Operación Moisés. Fue el rescate secreto que se hizo a través de Sudán. Puedes investigar todo esto para confrontar si estoy mintiendo o es una realidad. Y la Operación Salomón de 1991, que en 36 horas retornaron 14,000 Beta Israel y fueron llevados a Israel. Así que yo quisiera preguntar, ¿cuántos le dan gloria a Dios? Gloria a Dios por esta tremenda noticia, que Dios es un Dios poderoso. Nuestro Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y solamente Él sabía que iba a suceder todo esto. Entonces me gustaría que escribas en los comentarios: Dios es fiel y cumple sus promesas. Escribe en los comentarios: Dios es fiel y cumple sus promesas. Si Él lo dijo, Él lo hará. Que viva el pueblo de Israel. Me gustaría, todos los que aman y todos los que bendicen a Israel, escriba: que viva el pueblo de Israel. Me gustaría saludarte y preguntarte: ¿desde qué país bendices a Israel? Que Dios te bendiga a ti, a tu familia y a tu país, porque recuerda, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces, todo esto está muy bien, pero por otro lado, yo quisiera establecer aquí algo tremendo que encontré en la palabra de Dios, porque quiero ir a la Biblia, porque la Biblia narra una historia trágica de la tribu de Dan. Como me estás escuchando, una historia trágica, y quiero contarte la verdad, porque la verdad nos hace libres. ¿Sabías que la tribu de Dan en el Antiguo Testamento fue la tribu que cayó en la perversión del pecado, cayó en la idolatría? Y se dice que fue desechada por Dios, que fue cortada por Dios, según la palabra de Dios. Entonces, la tribu de Dan cayó en un juicio por introducir la idolatría a Israel. Y ellos establecieron un santuario idolátrico en Dan. Quiero leerte lo que dice la Biblia en Jueces capítulo 18 verso 30. Y los hijos de Dan llevaron para sí la imagen de talla, y Jonathan, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra, y llevaron para sí la imagen de Micaía, la cual él había hecho todo el tiempo de la casa de Dios, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. En este pasaje nos damos cuenta que la tribu de Dan robó un ídolo de un hombre llamado Micaía, nombró un sacerdote levita, Jonathan, nieto de Moisés, pero lo usaron para adorar ídolos. Este sacerdote no adoró al Dios de Israel, a Yahweh de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, sino que adoró a un ídolo. Fundaron un santuario idolátrico en la ciudad de Dan, y se convirtió al final en un centro de idolatría y de perversión para Israel. Además, el rey Jeroboam convirtió a Dan en un centro de idolatría. Primer libro de Reyes capítulo 12 verso 28. Y el rey tomó consejo e hizo 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Qué tremendo. Entonces se levantó la idolatría en Dan. Esto fue algo pervertido, esto fue algo abominable delante de los ojos de Dios. Y se sabe
que Jeroboam primero, el primer rey del reino del norte, estableció los dos becerros de oro en Betel y en Dan, y allí entró la idolatría y contaminó las tribus del norte, y por eso fueron dispersadas. Por eso fueron dispersadas. Entonces la ciudad de Dan se convirtió en un centro de idolatría y del paganismo, y afectó a todo Israel. Entonces quiero preguntarte, me gustaría que escribas en los comentarios: ¿será que Dios cortó a esta tribu? ¿Hay pruebas bíblicas de esto? Pues porque en el Nuevo Testamento me gustaría que respondas: ¿será que Dios la cortó? Porque te tengo esta noticia: en el Nuevo Testamento la tribu de Dan, atención aquí, la tribu de Dan no aparece en la lista de los 144,000 sellados. 140, en el libro de Apocalipsis no aparecen los 144,000, y es un libro que habla del futuro, en los tiempos de la gran tribulación. Por lo tanto, no entrará. ¿Será que no hay una puerta por donde entre la tribu de Dan? Porque no aparecen, no pertenecen, no están entre los 144,000. La Biblia de hecho excluye a la tribu de Dan. Apocalipsis 7:8, en la lista de esas 12 tribus de selladas no aparece Dan. En su lugar aparece la tribu de Manasés, que viene ¿de dónde? Del mismo José. ¿Te acuerdas? Manasés con su otro hermano Efraín. ¿Por qué entonces? ¿Qué pasaría? ¿Será esto un juicio de parte de Dios contra esta tribu al llevar la idolatría? Entonces, ¿será que esta tribu nunca se salvará? ¿Se salvará? Hay especulaciones al respecto. Incluso quiero hacerte esta pregunta, y pongo esto aquí para que muchos comenten: ¿será que de la tribu de Dan, que ahora están volviendo, porque existen, hay descendientes, pero quizás no van a ser salvos? Dios lo sabe, no lo sé. Dios lo sabe. ¿Será que de esta tribu nacerá el anticristo? ¿Será que así como en el pasado se levantará de entre la tribu de Dan la imagen de la bestia? Porque el anticristo tiene que ser judío. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Me gustaría que tú comentes allí, y esto es algo realmente sorprendente, como la Biblia tiene razón. Ahora, quiero invitarte. ¿Te gustó este video? Ayúdame con un me gusta. Ayúdame con un me gusta. Si no te has suscrito, suscríbete al canal, y algo importante: comparte este video a todos aquellos que amen las profecías bíblicas. Es impresionante cómo se están cumpliendo las profecías. Gracias por haber estado aquí. Recuerda, comparte. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Israel vive.